Las películas animadas han sido un medio de entretenimiento muy usado para hacer en nuestros momentos de ocio. Y una compañía que ha creado muchas películas que marcaron nuestra infancia ha sido Pixar. Se piensa que está en decadencia en esta nueva época. Sin embargo, en la época de oro hay muchas joyas que estarán en nuestras mentes. Todas las películas que ellos crean son mágicas y con una gran historia. Pero eso no quiere decir que no existan cosas extrañas y recorriendo el iceberg bastante siniestras que han ocurrido alrededor de sus películas. Es por tal razón que en este video te he traído un iceberg completo de las cosas extrañas y siniestras de las películas de Pixar. En el universo de Pixar hay una gran cantidad de easter eggs que se pueden encontrar en todas las películas que esta productora ha hecho, pero existen dos que son míticos. El primero es la mítica camioneta de Pizza Planeta. Se cree que este carro aparece en todas las películas de Pixar, dando origen en la primera película de Toy Story, donde existe el restaurante. A partir de ahí, se le ha visto apareciendo a veces de forma muy escondida en las películas posteriores. El segundo easter egg que es mítico en estas películas son las siglas A113, una letra y un número que también aparece en las primeras películas de Pixar, ya que se cree que esto fue descontinuado, por la razón que el A113 es una referencia a el aula en donde los animadores, por lo menos la mayoría de ellos, estudiaron en la universidad. Se cree que esto se fue descontinuando en las nuevas producciones porque el estudio creció y algunos de ellos no eran participantes en tales películas, pero por lo menos en las primeras 10 pueden encontrar escondido el A113. Se cree que fue la madre de todas las teorías que existen ahora sobre películas y series animadas, y estoy hablando de la teoría de Pixar. Esta teoría es bastante vieja y cuenta que todas las películas que ha hecho esta productora están conectadas de alguna manera, lo cual nos indica que esta tiene una idea de tiempo, desde Los Increíbles hasta lo que conocemos que es Wall-E. Esto por lo menos hasta el año 2010, pues posteriormente ya la teoría de Pixar ya no fue una sola línea, sino que se fue fragmentando y ahora tiene varias. Se le dice que son universos paralelos, cambiando la idea principal de lo que era esta teoría. Cuando se estaba creando la película de Toy Story 2, ocurrió un momento en donde pensaron en cancelarla por un error de trabajo. El director de la película quería acceder a una escena. Sin embargo, uno de los trabajadores había activado un comando erróneo, en donde, resumidas cuentas, borraba los archivos de toda la película. Prácticamente se quedaron sin nada en ese acontecimiento. Restauraron los archivos a través de la copia de seguridad, un backup que lamentablemente también fue dañado de alguna manera, y faltaba una gran parte de la película. Ellos iban a tirar la toalla porque no se trataba de una escena en específico, se trataba de un conjunto de escenas que había llevado mucho tiempo en crearlas. Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, siempre hay una luz al final del túnel. Meses atrás habían enviado a uno de los animadores a casa y se trataba de Gally Sussman, y la razón por la cual tomaron esta decisión es que ella había parido, y los directores dijeron que era mejor enviarle todos los datos a ella para que pudiera trabajar en casa, en la parte que le correspondía. Ella básicamente tenía un backup sin dañarse, y gracias a esta mujer pudimos ver Toy Story 2. Encontrar una película cancelada a Pixar era algo impensable años atrás. Una de ellas fue Newt.
Esta película se estaba planeando desde hace varios años antes que le anunciaran. La película iba a tratar de dos salamandras que estaban en peligro de extinción, y mientras avanzaba la película iban encontrando el amor entre ellos. Esta premisa también la tuvo una película llamada Río, y era exactamente lo mismo, solo que en vez de salamandras son unas guacamayas azules que estaban en peligro de extinción. Unos creen que alguien de Disney se robó la idea de Pixar, lo que es prácticamente improbable, porque cuando se estrenó esta película con las aves azules, Newt no tenía ni los bocetos. Simplemente fue coincidencia, ya que ambos estudios trabajan de forma individual, y al parecerse mucho la primicia de la película de Disney, Pixar decidió no hacer la suya. Se cree que algunos detalles de ciertas películas cambian de acuerdo a la cultura de un país. Hay un caso en concreto que destaca entre todos los cambios que se pueden sacar en las películas, y es el caso de Jeff Corbett, un autocorredor que aparece en una película de Cars. Probablemente no sepas este dato, porque en Latinoamérica no cambió nada de él, pero en los distintos países de Europa, ahí sí que cambió. Usaron a este personaje para homenajear a los corredores destacados de la Fórmula 1. No se sabe cuántos cambios tuvo este personaje en realidad, pero medio Europa ocupó esto en representación al mejor corredor de autos que ha parido en los respectivos países. Uno de los pilotos más extraños de una de las películas más populares de Pixar es el piloto de Monster Inc., ya que prácticamente lo que vemos cambia extremadamente radical comparado con la película final. En él se puede ver a Mike Wazowski y a Sullivan de una forma completamente distinta. Mike es de color amarillo y no tiene brazos, y Sullivan es un monstruo morado sin pelo. Es uno de los más raros y también uno de los más desconocidos, ya que años atrás se consideraba como Lost Media. ¿Sabían ustedes que existen películas canceladas que antes se pensaba que no existían? Y todo se debe a Circle 7 Animation. Resulta que cuando Disney compró Pixar, este estudio tuvo que cerrar. La existencia de este estudio era porque creaba los pilotos planeados de las secuelas que se pensaban hacer de las películas de Pixar. Cuando este cierra, prácticamente se cancela al instante esas películas, las cuales eran Toy Story 3, Buscando a Nemo 2 y Monster Inc. 2. De todas ellas, creo que recordarás el libreto original de Toy Story 3, pues ese libreto pertenece a esta compañía ya inexistente. Esta teoría es una que te hace pensar al personaje de Ratatouille, Remy, como un personaje malo. Remy tiene una peculiaridad, y es que a pesar de ser un ratón con un don, ese también era capaz de detectar veneno, algo que nadie más en su familia podía hacer. Entonces se cree que cuando Remy lleva a su familia al restaurante, en realidad inconscientemente trataba de matarlos, porque evidentemente en esos lugares hay veneno. También se cree que otra razón por la cual Remy resultó ser malo es porque no es empático con Linguini y él actuaba por sus intereses. Esta teoría evidentemente te hace pensar de otra manera cuando ves a Remy. Una de las teorías más sádicas que ha existido en el mundo de Pixar es la que cuenta que la razón por la cual los autos en este universo tienen o se comportan de tal manera, de acuerdo a la teoría de que los autos evolucionaron porque los humanos hicieron simbiosis con estas máquinas, pues se cree que la forma de cómo ellos se comportan es de esta persona en particular. En pocas palabras, la simbiosis no solo era unir un auto y una persona, sino también el cerebro, lo que daría resultado a los distintos comportamientos humanos que tienen los autos en esta saga de películas.
Una teoría que tiene Up, que está hasta este nivel, es la que cuenta que el protagonista de la película, Carl, está muerto. Y lo que nosotros podemos ver en esa historia es la ida de esta persona que murió en su casa al paraíso. La historia en sí significa que Carl, en el mundo espiritual, hace lo que quiso hacer cuando estaba vivo. Ese sueño que quería con su amada Ellie, y todo guiado por un ángel. Y ese ángel era Russell. Sin duda, una forma de ver la película que te deja pensando. WALL-E es una predicción. Se cree que es una leyenda urbana, la cual dice lo siguiente. En una mañana, Andrew Stratton escribió la historia de WALL-E, porque en la noche pasada había soñado como una IA era la única que sobrevivía ante la destrucción de todos los humanos en el planeta. Así que Andrew, inspirado en esa idea, creó lo que ahora conocemos, lo que es WALL-E. Pero también se cree que toda la película, exceptuando los humanos en el espacio, es una predicción que Andrew hizo. Es una predicción de cómo será el futuro en el planeta Tierra. La película de Toy Story tiene tantas curiosidades que tiene su propio iceberg. Uno de los detalles más siniestros que se descubrió casi 10 años después del estreno de la primera película es que en la fiesta de Andy, si ustedes son bastante observadores, se percatarán que todos los niños que llegan a su fiesta tienen la misma cara de Andy. Esto sin excepción alguna. A pesar de que esto es bastante siniestro, se cree que esto es así porque querían ahorrar en el diseño de los demás. Una cosa que pasó cuando se estaba creando la película de Coco es que Disney hizo algo que hizo enojar a muchos mexicanos. Resulta que Disney quería patentar el Día de Muertos, un día muy importante para la cultura mexicana. Las personas que se dieron cuenta vieron esto como una ofensa por parte de la compañía del ratón. Lo querían hacer tanto en Estados Unidos como en México, pero al final terminó ganando el pueblo mexicano y Disney retiró la solicitud de patente hacia este día. Disney ha tenido muchas polémicas, comparado con Pixar, que han sido pocas. Pero eso no significa que Pixar no haya tenido una polémica grande. Esa polémica es la que sucedió en la película de Lightyear. Todos recordarán bien a qué me refiero con todo esto. Y es que por la inclusión de Disney, quiere meter en todas las obras que ha comprado, sin excepción Pixar. Por eso, se dio una escena que creó un fracaso a una buena película. Y esa escena es cuando dos mujeres lesbianas se besan. La escena en cuestión dura unos segundos, pero el impacto mediático hizo que esta película fuera prohibida para los niños en muchos países, y en aquellos que no lo fueron, el control parental hizo lo suyo. Padres no llevaron a sus hijos a ver esa película, aludiendo que era una mala influencia para ellos. Sexualizar un personaje es algo que ha existido desde siempre, pero Pixar tiene un problema con esto. Hay distintos cortos y películas que tienen a más de una mujer creada para alborotar neuronas de un hombre, por así decirlo, ya que hay personajes dibujados de una manera muy voluptuosa que llama la atención del género masculino. Entre ellas tenemos a la más popular, la mamá increíble, e incluso la escena que desató este tema es la más popular en toda la película. Esto hizo ver a mamá increíble, ver que tiene un cuerpo muy increíble en las escenas que aparece. Uno de los hechos más extraños que ha acontecido con las películas de Pixar es que haya salido una compañía que se dedica a plagiarlas. Te estoy hablando de Video Brinquedo, una compañía brasileña que nadie sabe el por qué
Cada vez que se estrenaba una película de Pixar, luego salía una versión muy mala que daba cringe de tales películas. Entre ellas tenés una versión chafa de Ratatouille, una versión mala de Cars, una película que quería copiar la historia de Up, entre otras más. Y no solo fue Pixar la víctima, también sacaba versiones horribles de películas de otras productoras. ¿A que no conocían que Mamá Coco existía en la vida real? Pues es una realidad. El nombre de la anciana que le inspiraron el diseño a Mamá Coco se llama María Salud, una artesana de barro que proviene de México. Al ver sus fotos sin compararla con Mamá Coco, es prácticamente la misma. Se cree que el motivo de la inspiración con ella es que plasma bien la manera de cómo es una anciana del pueblo mexicano. Desde ya hace años, Disney en las numerosas obras que tiene en su arsenal ha venido haciendo una inclusión forzada de diversas maneras. Pixar no queda atrás con esto. Ha sido tantas las veces que ha aparecido en productos infantiles que ahora se le llama la maldición de la inclusión forzada. Y se trata de que toda película en donde Disney use esto para esa maquiavélica Agenda 2030, este será un fracaso. Las evidencias de donde proviene esta forma de pensar se basa en el fracaso que hubo con las películas Lightyear, por una escena bastante explícita de dos mujeres besándose, y la otra que sucede en la película de Onward, donde una persona se declara gay en esa historia. Ambas fracasos monetariamente hablando. Existen más evidencias que no son pertenecientes a películas de Pixar, pero tienen algo en común, ya sea una serie de Disney Plus o una película para los cines. El fracaso es inminente, parecieran uña y mugre. Hay una escena eliminada que pertenece a la primera película de Cars, que pasa cuando el Rayo McQueen se queda dormido y se sale de su tráiler, y es aquí donde esta escena debería de estar. La escena es un tanto siniestra, y en ella podemos ver cómo el Rayo McQueen, al no encontrar su tráiler, queda varado. Este ve que hay muchos autos en una carretera y quiere ir ahí, pero en el trayecto este no puede ver porque le pega a algunas rocas por el mal estado de la carretera. Así que cae en un precipicio donde se puede ver cómo ahí hay otros autos que no tuvieron la suerte de ser un auto de carrera y quedaron muertos. Incluso los restos de uno está enredado en el rayo antes de salir de ese lugar tenebroso. Viernes Negro es una de las creepypastas más famosas que tiene una película que Pixar produjo, y es exactamente la de Toy Story. Esta destacó mucho porque agarró una escena eliminada que básicamente es la primicia de la creepypasta, y es que tras la presión del director de que se hiciera algo bastante polémico con algo para niños, se crearon escenas en donde se podía ver cómo Woody no era el que conocemos, un comisario que lideraba por el bien del grupo. Más bien, era un personaje envidioso, muy malo, que le hacía bullying a Buzz Lightyear. Es por eso que estas escenas se cree que puede traumar a un niño de temprana edad. La teoría que causó polémica en la tercera película de una de las franquicias de Pixar sucede en Toy Story 3. Las personas empezaron a cuestionarse algo: si en realidad no solo los juguetes de Andy son los que se mueven, sino que hay juguetes que lo pueden hacer en otros lados. ¿Acaso los juguetes sexuales eran capaces de moverse? Si es así, en este mundo, ¿cómo fueran las personalidades de ellos? Quien creó la teoría realmente es un enfermo. El lado lascivo del internet no perdona. En el mundo del contenido exclusivamente para adultos, hay bastantes nichos que son populares. Entre ellos están las animaciones 3D con personajes femeninos que pertenecen a películas y videojuegos.
Lamentablemente Pixar domina ese mundo con dos personajes altamente sexualizados y protagonistas en muchos videos de esta clase. Esos personajes son Violeta como número 2 y Elastigirl como la número 1. Hay otros personajes femeninos más como Riley o la misma madre de Riley, pero no son tan populares como las antes mencionadas. En el internet ha habido épocas de videojuegos. Una de ellas fue cuando Five Nights at Freddy's creó el nicho del point and click, creando muchísimos videojuegos fanmade sobre ellos, por mencionar un ejemplo. Y también hubo una época de juegos.exe, y ahí apareció un juego que traumó a muchísimos fans de las películas de Pixar, exactamente la de Toy Story. Y estoy hablando del Toy Story.exe, un juego bastante básico en donde podías ocupar algunos personajes como Rex y un juguete musculoso, donde paseabas por algunas plataformas y que terminaba como todos los juegos.exe, con un screamer. El hecho más siniestro que se puede encontrar en las películas de Pixar sucedió en la creación de la que comenzó todo, Toy Story 1. Steve Palmer era un animador que se encargaba de la animación de los fondos y lugares. En la opinión del grupo de trabajo, veían que era un hombre dedicado y trabajador. Sin embargo, repentinamente se da la noticia que Steve se había suicidado. Este dejó una nota a sus padres, ya que no tenía familia ni hijos, y decía que el trabajo era insoportable y que no le gustaba lo que hacía. Así que este tomó esta decisión para acabar con todo. Regálame un gran like si te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos, y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima.